Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Se ve muy hermosa la iglesia así. Veo varios rostros nuevos y para mí eso es una alegría. Los voy a invitar a que pueda abrir su Biblia en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 27. Juan capítulo 18, del versículo 12 al 27. Si lo encontró me dice amén. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por todo el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, y le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Palabra del Señor. Ya hemos orado por el sermón. Esta historia está llena de detalles que nos deben llamar la atención, queridos hermanos. Juan, el Evangelio de Juan, es un poco distinto a los otros tres evangelios sinópticos. Si bien todos tienen un contenido teológico profundo acerca de las enseñanzas de Jesús, el Evangelio de Juan es aquel que profundiza en la cristología de una manera como no hacen los demás. Juan intenta explicar en su carta, o en su historia, en su libro que él relata de acerca de Jesús, que Cristo es Dios, que no es solo un hombre, sino que es Dios encarnado, plenamente Dios, plenamente hombre. Y lo curioso de este escrito es que probablemente fue escrito después de los otros evangelios, ya cerca
de los finales del siglo I. Juan intenta, quizás ya a estas alturas habían pasado casi 50 años de que Cristo había ascendido al cielo, de defender ciertas doctrinas que ya circulaban, como el gnosticismo, y como otras primeras comienzos de herejías cristianas que negaban la deidad de Jesús. El apóstol Juan, quien escribe por, no sé si unanimidad, pero por la gran mayoría de los eruditos a lo largo de la historia, los primeros padres de la iglesia, decían que él era el escritor de este evangelio, el apóstol Juan. Es decir, había un reconocimiento canónico y apostólico de este escrito. Eso fue desde los primeros años. Posiblemente, y por la fecha en que se data esta carta, la destrucción del templo ya había sucedido. Y eso es interesante porque Juan conservaba en su mente todos aquellos detalles que relata en esta carta. ¿Por qué escribe Juan esto? Está en el capítulo 20, 31. Dice: estas cosas he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No es que sea más teológico que los otros evangelios, ni más teológico que el resto del Nuevo Testamento, pero sí su cristología nos ayuda a entender quién es Cristo para su iglesia, para nosotros. Y en este capítulo 18, cuando ya comenzamos, el capítulo 18-19, comienza la gloria del Cristo, comienza este caminar a la muerte, para nosotros conocidos como la película, ¿cierto? La Pasión de Cristo. Es en este capítulo donde inicia la pasión de Cristo. Va al Getsemaní, ora con sus discípulos, los pilla durmiendo después. Los evangelios nos relatan que es tanta la presión que él tiene que suda sangre. Y la ciencia comprueba que si usted está a una cantidad de presión psicológica importante, elevada, su cuerpo puede transpirar sangre. Imagínense la presión que sentía Jesús en su mente, sabiendo que iba a morir, entregado por nosotros. Por nosotros. Lo interesante es que Juan aquí usa un griego, el griego koiné, un griego del pueblo, pero fíjese que cada lectura que hacemos aquí en este relato, Juan lo hace en presente. Cuando Cristo habla, lo hace en presente. Él no dice Cristo dijo yo soy. Él simplemente dijo, y Cristo dice yo soy, habla en presente. Él habla como que Cristo aún está ahí. Y también habla del relato de Pedro, no cuenta en tercera persona en pasado. Él dice, cuando Pedro responde, dice yo soy, ahora, en este momento yo soy. Y cuando Pedro niega, dice no soy, yo no soy ahora. Él está dejando una carta, un evangelio que es para todo el resto del tiempo, para toda la iglesia. No escribe simplemente un relato en pasado, él está haciendo que la historia sea vivida para nosotros. En este capítulo, posiblemente la noche más oscura de Jesús, en el Monte de los Olivos, Cristo viene a ser entregado por uno de sus discípulos. Pero lo interesante de este pasaje es que no se dedica a hablar más de Judas y tampoco habla más de Juan, quien escribe esto, y él da a entender que es el discípulo amado. Lo curioso es que habla de Pedro, la persona que lo niega 3 veces. Este capítulo quizás pudo haber sido el relato de la historia de Juan, el discípulo que siguió a Jesús hasta el final, que entró al patio del sumo sacerdote, el discípulo fiel, el que no lo negó, el que no le falló. Habla de Pedro, habla de ese discípulo que le prometió a Cristo que lo seguiría donde fuera y que días más tarde lo niega 3 veces. Cristo va voluntariamente al Getsemaní. Él sabía lo que iba a ocurrir. Después de enseñarles y hacer esta cena pascual con sus discípulos, lo que para nosotros hoy es la Santa Cena, va voluntariamente al lugar donde sería entregado por uno de sus discípulos. Es así como comienza esta narración.
Y para entender un poco más esta perícopa que estamos hablando hoy, Juan ocupa algo bien común para los hebreos, que hay paralelismo textual. Si usted lee del 1 al 11 en este capítulo, primero nos habla del arresto de Jesús, habla de Cristo. Si usted va del 15 al 18, como leímos, habla de Pedro siguiendo a Cristo de lejos. Si sigue avanzando, vuelve a hablar de Jesús frente a Anás, desde el 19 al 24. Pero más adelante vuelve a hablar de Pedro, negando por segunda y tercera vez a Cristo, ahí en los versículos 25 al 27. Esto no es por casualidad, esto es intencional de parte de Juan, porque crea un contraste entre esa fidelidad de Dios. Muestra a Cristo entregándose voluntariamente, sin necesidad de que haya ido una compañía. Las compañías que mencionan, aunque bien quizás no fue completa, eran entre 400 a 600 hombres. Esa es la compañía romana la cual fue a buscar a Jesús. Y Jesús dice: ¿a quién buscan? Yo soy, acá estoy. Pueden llevarme, pueden entregarme. Yo soy. Mientras por otro lado, todos sus discípulos son dispersados. Y si bien la primera reacción de Pedro es cortar la oreja, ¿cierto?, de este guardia, después huye, mira de lejos, niega a Cristo. Y el texto comienza con una ironía. ¿Qué van a hacer 600 hombres, 400 hombres, arrestar a Jesús? Que de revolucionario, que de rebelde, no tenía mucho. Quizás para ellos fue el asombro llegar a una multitud de personas a buscar a un hombre que dice: yo soy, aquí estoy. Con una simplicidad, con una tranquilidad, aún sabiendo que su destino era la cruz. Y nosotros como iglesia, como avanzada acá en San Carlos, debemos entender entonces y ver la actitud de Cristo y por otro lado la de Pedro, es que el crecimiento de esta iglesia va a depender siempre y solo siempre de la voluntad del Señor. Siempre. Por mucho que tú te alejes y quieras mirar de lejos, por mucho que una y otra vez nosotros neguemos a Jesús al igual que Pedro. Esta iglesia no va a crecer con marketing, ni con estrategias, ni con publicarlas en las redes sociales, aunque no está mal hacerlo, sino que esta iglesia sigue creciendo porque Dios tiene un plan soberano con ustedes. Tú estás sentado en este lugar no porque tú quisiste venir a este lugar, es porque Dios te puso en este lugar. Pudo haber sido cualquiera de los que está afuera, pero estás tú. Cristo es el Rey que gobierna sobre todo. Llegó, voy a hablar en términos de construcción, una tremenda cuadrilla a buscar a Cristo, al Rey del universo, al que en ese momento, cuando estaba siendo arrestado, tenía todo el control. Todo el control. Iba encadenado, esposado quizás, atado, pero él estaba gobernando sobre todo lo que estaba pasando. Y eso es un llamado para ti y para mí, para que entendamos que muchas veces la enfermedad, la aflicción, nuestra actitud incluso no condescendiente con el amor de Cristo, Dios sigue teniendo el control. Y aún en medio de la aflicción y de la enfermedad que tú estás cruzando, Dios sigue teniendo el control. Y está moldeando tu carácter y te está llevando a ser un hombre de fe que confíe plenamente en Él. Y muchas veces nosotros como iglesia lo olvidamos, porque tendemos a querer llevar la iglesia como una institución cualquiera, como una fundación, como una organización de la Junta de Vecinos, Centro de Madres, Adulto Mayor, como quiera. Pero esto no es nada de eso. Esto es la iglesia de Cristo, instituida por Cristo para que le sirva a Él. No debemos confundir el rol de la iglesia. Nosotros debemos ser imitadores de la actitud de Cristo. Pasivo. Se entregó, aún siendo acusado,
de lo que no era. Cuando seguimos avanzando en el texto, vemos que Jesús es llevado ante Anás, el suegro de Caifás. Anás había sido años atrás el sumo sacerdote. Y cuentan los relatos de Josefo y otros historiadores del momento que había sido un hombre muy poderoso, estaba muy adinerado, generó muchos recursos siendo el sumo sacerdote. ¿Se parece a casos chilenos? Donde generó muchos recursos. Y después de eso dejó el cargo, sabía que podía seguir mandando sin estar de titular y asumió su yerno, Caifás. Lo que ocurrió y en los versículos que acabamos de leer desde el aspecto judicial era todo irregular. Jesús debía tener primero personas que lo acusaran. No debía ser llevado de noche. Nunca debió estar frente a Anás, porque él no tenía ningún cargo oficial y los judíos no tenían cargos oficiales para condenar a muerte a nadie. Solo aspectos religiosos internos. Pero es golpeado, es encadenado y es llevado donde un tipo que no era nadie. Y después de eso Anás, el suegro de Caifás, dice, bueno, ahora llévenlo, no quiere hablar, llévenlo a Caifás. Pero Jesús relata una vez más, yo no he hablado nada oculto, yo sí he hablado abiertamente mis enseñanzas. En la sinagoga y frente al pueblo, nunca escondió su mensaje. Mensaje que nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. Mensaje el cual la iglesia de hoy en día, nuestra iglesia, debe seguir transmitiendo. Porque el mensaje de la iglesia no es solo Dios te ama. No es solo ven a Cristo y se te van a acabar los problemas, se te van a ir las enfermedades. El mensaje que debe anunciar la iglesia es: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio de Jesucristo. Cristo venció, murió, resucitó, ya no hay más muerte, no hay más llanto, no hay más dolor y el reino de Dios está presente en medio nuestro. Y tú eres parte de ese reino y eres llamado a anunciar la llegada de ese reino a otros. Esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que Cristo vino a dejar. Y Él lo vino a anunciar como ese gran profeta. Como anécdota, o no tan anécdota, usted se va a encontrar con muchos tipos de enseñanza teológica en las redes. Y es por eso que hay que tener cuidado y usted debe procurar estudiar la Biblia. Por ahí un pastor presbiteriano explicó el sistema de gobierno presbiteriano. Y me llamó mucho la atención cuando él dice que lo que pasa es que los presbíteros docentes, los pastores, somos como el sumo sacerdote. Y los presbíteros son como los sacerdotes y los diáconos son como los levitas. Y dije, ¿qué está hablando? Pudiera sonar lógica la enseñanza, pero al pastor se le olvidó un detalle teológico muy importante. Es que el sumo sacerdote de la iglesia es Cristo y jamás un pastor, jamás un anciano de la iglesia. Si él hubiera dicho los presbíteros todos, docentes y regentes, son como los sacerdotes y los diáconos son como los levitas, conversábamos como amigos. Pero decir que un anciano de la iglesia o el sumo sacerdote de la iglesia es usurpar el lugar de Cristo. Es Él el gran profeta que había de reemplazar a Moisés. Es Él el sumo sacerdote por el linaje de Melquisedec, que vendría a sacrificarse a sí mismo para limpiarnos de nuestros pecados. Nadie puede usurpar el lugar de Cristo. Y como evangélicos, reformados, presbiterianos, debemos tener mucho cuidado. Porque muchas veces criticamos a los católicos romanos por su sistema episcopal, pero nosotros de facto vamos creando sistemas episcopales de igual manera, por muy presbiterianos que seamos. Y no hay ninguno que pueda usurpar el lugar de Cristo. Todos los que estamos trabajando en el liderazgo de la iglesia somos simples siervos del Señor, instrumentos en sus manos, pero nada más que eso. La fe reformada se caracteriza por la fe doctrinal, por decir las cosas de frente como Cristo las dijo. Nosotros no inventamos verdades desde el púlpito. Nos aferramos a un concepto, sola Escritura. Si está aquí,
es palabra del Señor. Si no está aquí es una tradición. Y toda tradición debe someterse a la palabra del Señor. Pasamos a un tercer punto. ¿No se dio cuenta? Llevamos 2. Si se dio cuenta es porque estoy muy lento. Hay una sustitución silenciosa. Mientras hay un hombre que se entrega como un cordero, por otro lado está Pedro mirando de lejos, negando a Cristo. Pero ese cordero que se está entregando pasivamente, también lo está haciendo por Pedro, por su negación, sabiendo lo que Pedro sería después de todo este proceso. Jesús está siendo entregado, encadenado, y Pedro está mirando distante, está lejos, con miedo, quizás con temor. Jesús está siendo entregado por predicar verdades divinas. Pedro está distante, mintiendo respecto a su Salvador. Pedro merece ser atado, pero Jesús es atado. Pedro en ese momento podría merecer un castigo por una traición, pero es Cristo el que acaba de recibir una bofetada por supuestamente hablarle mal al sumo sacerdote. Hermanos, cuando nosotros llegamos a la iglesia, no es simplemente por una tradición, porque toca congregarse el domingo. Nos congregamos decenas de personas que somos como Pedro, que conocemos el sacrificio de Cristo, que sabemos la obra que Cristo ha hecho en nosotros, pero aún así muchas veces nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento nos asemejan más a Pedro, negando a Cristo. Porque lo negamos una y otra vez, cuando podemos ser fieles y no lo somos. Porque lo negamos una y otra vez cuando podemos mostrar la luz de Cristo allá afuera, pero preferimos ocultarla para que nadie se entere que somos cristianos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido desleales como Pedro lo fue? Y aún así, Cristo, sabiendo eso, murió por ti y por mí. Prefirió continuar y le dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Él tomó la copa amarga. Él tomó la copa del sacrificio y la bebió completa para que tú y yo fuéramos salvos. Nuestra comunión no se basa con Cristo, esa comunión no se basa en nuestra justicia ni en nuestros méritos, porque si por mérito fuera, claramente tú y yo merecíamos el lugar de Cristo. Como último punto, quiero llevarlo a usted a meditar en lo que pasó con Pedro. En un instante, en una de las negaciones, dice que Pedro se estaba calentando en la fogata al frente o al lado de los enemigos de Jesús. Dice que estaba el texto ahí, de pie, calentándose. Y es crudo pensar como muchas veces cuando somos cristianos vemos el trabajo de la iglesia, vemos el sufrimiento de la iglesia, vemos las labores de la iglesia y nosotros optamos por estar a la distancia, calentándonos al lado del fuego, en un lugar tranquilo, sin un mayor compromiso, porque así vivimos nuestra vida más tranquilos. Que se maten trabajando los que les gusta. Yo me congrego los domingos, me siento en la banca, escucho, como si voy al McDonald's, ¿cierto? Consumo evangelio y el resto de la semana sigo igual. Pedro estaba ahí mirando a Cristo, estaba siendo entregado a su maestro. Tenía frío, se fue a calentar con aquellos que lo acusaban a Cristo de ser un hereje, un traidor. La negación de Pedro no partió cuando él dijo, no lo conozco. La negación de Pedro fue cuando él comenzó a buscar una distancia segura para mirar a Cristo de lejos. Cuando un hermano cae, cuando un hermano falla al Señor, cuando un hermano se aparta, ¿cierto? Y comete un gran error. Su pecado no comenzó cuando cayó en ese pecado.
Yo le puedo asegurar que esa caída viene de mucho antes, cuando él empezó a mirar de lejos, cuando soltó los compromisos, cuando dijo ya no es necesario estar en los estudios bíblicos, ya no es necesario prepararme y capacitarme para servir en la iglesia, ya mejor no me congrego todos los domingos, ya mejor no le doy financieramente a Dios lo que a Él le corresponde. Prefiero mirar de lejos, como Pedro. La negación es el resultado de un distanciamiento de un discípulo de su maestro. Y muchas veces todos los que estamos acá hemos mirado de lejos a Cristo. Hemos preferido la fogata que nos cubre del frío al abrazo de nuestro Salvador. Para concluir, hermanos, este pasaje nos deja con el sonido de un gallo cantando al final, ¿cierto? Y Pedro meditando, se cumplió lo que mi maestro me dijo que iba a pasar. Para Pedro yo le aseguro que ese canto no fue un gallo, fue la trompeta de un juicio. Pero a la vez fue también el sonido de la gracia de Cristo, porque le recordó las palabras de su Señor. ¿Me vas a negar? 3 veces antes que cante el gallo. Y es fuerte, y no puedo dejar de mencionar esto, quizás estoy haciendo spoiler de un sermón que venga después. Pero si usted rápidamente busca en su Biblia, en Juan 21, versículo 9, se va a encontrar con algo sarcástico de parte de Cristo. Si usted ha meditado en la Escritura y va al último capítulo de Juan, recuérdese, Pedro parado en una fogata, cubriéndose del frío, negando a Cristo. Después que Cristo ya había resucitado, sus discípulos, no todos, fueron a pescar. Y no pescaron nada. Hay un hombre en la orilla y les dice, pesquen al otro lado. Tiren la red ahí hay peces. La tiraron, se acercaron. Los discípulos miran y hay uno que dice, es Jesús. Es Jesús el que está parado ahí en la costa. Dice que Pedro se tira al agua y nada. Los otros se van en barco, él nadó. Bastantes metros. ¿Y sabe cómo lo estaba esperando Jesús? Versículo 9 del capítulo 21. En una fogata. Con pan sobre la fogata y el pescado preparado. Donde niegas a Jesús es donde Dios te va a confrontar. En la fogata que lo negaste es donde te está esperando para ajustar las cuentas contigo y recibirte otra vez y preguntarte, ¿me amas? ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Si estás huyendo del pecado y lo quieres esconder, déjame decirte la muy buena noticia de que en la fogata que traicionaste a Jesús, Cristo te va a encontrar. Por mucho que te vayas millas dentro del mar, en la fogata Cristo te va a estar esperando. Y te va a confrontar y te va a restaurar. Y posiblemente si tú te arrepientes de corazón, puedes llegar a tener un ministerio como Pedro lo tuvo. El principal de los apóstoles. El que pidió ser crucificado al revés para no morir como su maestro. El que predicó hasta el último día de su vida. Querida iglesia, este es un llamado a que seamos fieles a nuestra confesionalidad, fieles a la Escritura, como un pueblo reformado, sola Escritura. Es un llamado que tu familia, tus vecinos, tus colegas, tus trabajadores vean lo que Cristo ha hecho en ti. Que aunque estés parado en la fogata puedas decir, sí, yo soy un discípulo de Él. Yo hablo como Él, camino como Él, o intento hacerlo. Y no me avergüenzo de ser su discípulo. Este es un llamado
a tener vidas de sacrificio. Si Cristo se entregó voluntariamente y en silencio, fue atado por nosotros, ¿qué menos podríamos hacer nosotros que entregar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras finanzas para que su nombre sea levantado aquí en San Carlos? Siempre que vengo, y sé que es difícil estructuralmente hablando, veo a San Carlos con este muro botado, ampliado hacia atrás y con ese muro hacia allá. Y sé que va a pasar. Pero para eso se necesitan miembros comprometidos, que rindan sacrificio vivo. Nunca vamos a pagar lo que Él hizo, pero esa es la actitud con la que un siervo debe vivir. Este es un llamado a los futuros oficiales de la iglesia, aquellos que sienten ya el llamado a ser ancianos de la iglesia, presbíteros, docentes, regentes. Ustedes serán llamados a defender la pureza de la iglesia. Habrá momentos de golpes duros para tu vida, de injusticias para tu vida. Serás apuntado, serás acusado. Y muchas veces las mismas ovejas que pastoreas te van a morder la mano. Y simplemente tendrás que ir y abrazarlos, y amarlos, y pastorearlos, y cuidarlos, porque es a eso a lo que Cristo te ha llamado. Los ancianos de la iglesia son más atacados por los miembros de la iglesia que por gente de afuera de la iglesia. Es un llamado a la iglesia a cuidar a sus oficiales. Y es un llamado a los futuros diáconos y diaconisas de la iglesia a que miren con mansedumbre a nuestro Señor. Porque Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, permitió ser atado, abofeteado, burlado. Y los diáconos son llamados a servir a la iglesia de Cristo. Quizás el trabajo que para algunos es el menos interesante de todos, porque muchos quieren estar en el púlpito. Pero distinto es estar encargado de la aseo de la iglesia, de los necesitados, del que necesita una palabra de aliento, del que necesita la canasta de diaconía, de la visitación. Los diáconos también son oficiales de la iglesia. Y mi anhelo como oficial de la iglesia es que San Carlos pueda seguir creciendo hasta tener su consistorio y su junta diaconal. Y que ojalá en las próximas elecciones oficiales San Carlos pueda decir: ya tenemos un diácono que presentar para servir en la iglesia como un oficial ordenado. Que la avanzada de San Carlos no sea recordada por la linda cruz que está acá atrás, por el lindo edificio, por la linda música que toca, sino que sea recordada porque sigue a Cristo donde quiera que Él los envíe, que cumple la voluntad del Señor, aunque eso muchas veces provoque persecución y dolor. Si alguien te dijo que esto era color de rosas, déjame decirte que no es así. El Evangelio es sufrido y Cristo nos llama a amar, incluso a nuestros enemigos. Piensa en Pedro, lo negó, se avergonzó de su maestro, pero terminó sus últimos días en gloria y se cuenta de él la historia como uno de los principales apóstoles. Mira la actitud de Cristo. Aún en una injusticia, fue en silencio y se entregó por nosotros. Que San Carlos pueda guardar esta palabra en el corazón. Que podamos vivir como una iglesia en comunidad, unida, sin bandos, sin separación, de que esta familia es más importante que la otra. Yo llevo más años que tú en la iglesia. Que vivamos todos como hijos de Dios. El Señor bendiga a su iglesia. Los invito a ponerse de pie y vamos a orar por este mensaje.